Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Simplemente lo sabía, el dulce rostro jugaba con mi cola de caballo con adoración. Simplemente no me gustó cuando Kague actuó como si fuera él. ¡Qué vergüenza! Su tono áspero hizo que mis amigas en la mesa se miraran con torpeza. Pan era alguien con quien siempre era agradable estar cerca cuando estaba de buen humor, pero cuando estaba de mal humor, el mundo entero podía ponerse patas arriba. La atmósfera podría cambiar abruptamente una vez que cambiara su estado de ánimo. ¿Cuándo te gustó Pan? No te podía gustar desde la secundaria porque era cuando Pan estaba con Kawi. Nutzel, en pocas palabras, lanzó una pregunta como una periodista profesional en rueda de prensa. No sé, siempre estuve impresionada por ella. ¿Pero te gustan los chicos? Boa lanzó una pregunta fatal. Suspiré y le expliqué cómo se sentía. Soy una mujer a la que le gustan los hombres, pero no hay hombres que me atraigan tanto como esta mujer. Le sonreí a Pam. Mi corazón estaba lleno de amor. Si no fuera Pam, ninguna mujer me gustaría tanto como a cualquier hombre. Expliqué casualmente, pero todas mis amigas parecían impresionadas con la definición que di. Incluso Pam apartó la mirada con timidez. Estaba tan tímida que no podía hacer contacto visual. La mano del dulce rostro sostenía mi mano debajo de la mesa. De repente, dijo en voz baja pero no me miró. Así es como me siento yo también. Todas mis amigas se despidieron y se fueron de la cafetería con el corazón lleno de emoción. Bua me susurró antes de irme. Yo te apoyo. Debería intentar salir con una mujer también, dijo Bua. Pienso que le inspiré. Pan esperó hasta que terminé de trabajar y nos fuimos juntas a casa. La conversación que tuvimos nos hizo felices. Nuestras manos se estrecharon más y ambas sentimos más confianza en la relación. ¿A quién crees que le gustó primero la otra? El dulce rostro me miró y sonrió. Debo ser yo, dijo Pam. Si realmente te hubiera gustado primero, no hubiera sido difícil y tardado como esto. ¿No recuerdas cuando te dije que te amaba el año pasado? Estabas tan enojada conmigo. Me llamaste pervertida y desapareciste por un año. ¿Por qué mencionas esto de nuevo? Su tono era de disculpa. No sabía nada en ese entonces. Entonces, ¿por qué dijiste que te gusté primero? Me reí. Caminamos y nos tomamos de la mano. Aquello hacía que la distancia fuera demasiado corta. Salí con Kawi por la carta que enviaste. Mi corazón latía más fuerte. No pregunté más cuando estábamos con mis amigas. Debería preguntarle ahora. ¿Cómo supiste que era yo, tu letra? Pan se encogió de hombros. Lo supe cuando te di clases. Pero antes de eso pensaste que Kawi envió la carta. Sí, eso es cierto. Estaba impresionada con la carta. Por eso comencé a hablar con Kawi. Entonces supe que Kawi no era el hombre de la carta. Pan miró al cielo y sostuvo su muñeca con la otra mano en su espalda, tratando de recordar lo que había sucedido. Kawi no es alguien que le presta atención a los detalles. Es hablador y no tiene buen sentido del humor. No es sensible, a diferencia de la persona en la carta que se había fijado en cada detalle sobre mí. También hablé con él porque sabía que era tu hermano. Ajá, probablemente estuve interesada en ti desde hace mucho tiempo. Tal vez eso signifique que me gustaste primero. El dulce rostro me dio una sonrisa que me hizo sentir tímida. Tuve que apartar la mirada. Si los detalles en la carta eran tan preciosos, eso significaba que realmente presté atención en ti primero. De lo contrario, no habrá ninguna carta. Bromeamos sobre a quién le gustó a quién primero y no estábamos seguras de quién ganó la competencia, pero hizo que mi corazón fuera tan grande como un globo. Estoy feliz de habernos encontrado nuevamente.
Tengo que agradecer a quien te haya enviado una invitación a la boda de Kawi. No estaríamos caminando de esta manera sin eso. En realidad, Pan dudó en hablar, no tenía una invitación. Fui por mi cuenta, quería verte. Pan dijo y miró hacia otro lado avergonzada. Casi me desmayé cuando me di cuenta de lo mucho que le gustaba. Gracias por venir a esa boda. De lo contrario, no estaríamos caminando juntas de esta manera. Pensé en ese día y no pude evitar preguntar por Oat. ¿Qué hay de Oat? ¿Dónde está ella ahora? Solo le dije que no funcionaría. Ella lo entendió, no fue pesada ni ridícula. O tal vez lo fue y yo no lo supe. Todavía era una reina de no preocuparse por lo que otras personas pensarán de ella. Era tan bueno ser la única persona que le importaba. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Ella es amiga de un amigo. ¿Ella también es dentista? No, ella es una estudiante de medicina. ¿Un estudiante de medicina? ¿No un dentista? Sí. ¿Es eso real? Era tan guapa, rica, alta, inteligente, pero a Pan no le importaba. Me sentí tan pequeña en comparación con ella. Pan siguió hablando y no se dio cuenta de cómo me sentía. Ella se acercó cuando tú y yo nos separamos. Pensé en ti cuando la conocí. Quería intentarlo, pero sabía que no funcionaría. Así que asumí que no me gustaban las chicas. Pensé que no me gustabas. A mí también me gustan los hombres, dije. Pero Pan ahora estaba callada como si no le gustara lo que había dicho. Rápidamente expliqué más, pero me gustas más tú. Es como tú y yo, tampoco funcionaría, dije sintiéndome culpable. Reemplacé al hombre con alguien que quería. Nos tomamos de la mano y caminamos en silencio por un rato, hasta que Pan rompió el silencio. ¿No quieres pasar una noche conmigo? Tengo una clase por la mañana, puedo llevarte por la mañana. ¿Por qué no pasas una noche conmigo? Seguro. La dulce cara respondió rápidamente. Me reí y me di cuenta de que estaba muy apegada a mí.